ropa de los edificios. Vamos a hablar de las propiedades ópticas de las envolventes en las construcciones. Pero antes de ello, tenemos que volvernos un poco en la historia. Desde el inicio de la historia, el hombre siempre se ha caracterizado por ser un ser muy frágil y siempre ha tenido como necesidad básica poderse cubrir del exterior, a exposiciones como el calor, el frío, la lluvia, los vientos excesivos. Por eso fue necesario el desarrollo de diferentes estrategias que fueran barreras que los recubrieran de todas estas afectaciones de la intemperie. Es por ello que fue necesario el desarrollo de estos herramientas que actuaban como una ropa que los recubría y que su relación inmediata era con la luz. Esta luz que les regulaba la temperatura, les permitía hacer sus actividades básicas y a su vez poder controlar todos los ciclos circadianos. Dando un salto en el tiempo, podemos ver que la ropa de los edificios, sí, como lo escuchan, la ropa de los edificios, aunque no lo creamos, ellos también utilizan una ropa. La estructura se pone su mejor vestido, que son las envolventes. Que en analogía al ser humano, nosotros utilizamos camiseta, la chaqueta, el gorro, la bufanda para autorregularnos según los cambios climáticos. Pero a diferencia de nosotros, las construcciones no pueden tener cambios tan repentinos, ni pueden estar a la moda ni a la temporada. Por eso es necesario hacer un análisis previo de qué materiales son los más eficientes dependiendo del uso que se le vaya a dar. Entonces, por eso es importante pensar y analizar muy claro el material y sus propiedades. Por eso, hoy nos vamos a dedicar a estudiar las propiedades ópticas de las envolventes, como este medio de regulación entre el interior y el exterior. Es por ello que hoy hablaremos de las propiedades ópticas de la ropa de las envolventes en las edificaciones. A partir del entendimiento de las propiedades ópticas de los materiales, vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué pasa cuando la luz brilla sobre los materiales? ¿Por qué algunos materiales son transparentes y otros no? ¿Y por qué los materiales tienen colores característicos? Para entender cómo la inmensidad del Sol afecta a las envolventes como un sistema modificador, se toma como sistema perceptivo lo visual. Debemos entender que el comportamiento de un material depende de las radiaciones electromagnéticas, que corresponden al espectro visible o la radiación luminosa, que es lo perceptible al ojo humano, es decir, el que se encuentra entre 400 y 700 nanómetros. Estas radiaciones pueden tener características tanto del espectro visible como el no visible para el ojo humano, porque ambas afectan. Entonces, toda respuesta a un material está determinada con la radiación de dos factores. Primero, la estructura del material que incide y segundo, la longitud de onda de la radiación. Y para este estudio, la fuente de radiación que nos interesa es la luz solar. El Sol como fuente máxima de energía. Entonces, tomando la luz como este factor de estudio al interactuar con la materia, tiene tres manifestaciones o propiedades que son la transmisión, la dispersión y la reflexión. Entonces, se toma la transmisión de la luz como la propiedad de los materiales que permite que pase o no pase la luz. Y a partir de ello se pueden clasificar en tres: en materiales transparentes, translúcidos u opacos. Los materiales transparentes. Los materiales transparentes se caracterizan porque dejan pasar la luz. Si ponemos una barrera en un material transparente, vemos con total nitidez todos los elementos que están al otro lado. Entonces son materiales transparentes que se utilizan en la construcción, el vidrio, algunos plásticos y pues todo aquel material liso que nos permita todo el paso de la luz y también de todas las radiaciones. Entonces estos objetos, esas barreras nos permiten ver los objetos que hay detrás de ellos con gran claridad. En la arquitectura podemos observar la presencia de estos materiales transparentes en las grandes fachadas acristaladas y icónico en la arquitectura industrial con los grandes pabellones
y las grandes salas con todos sus recubrimientos acristalados. Se caracteriza porque se absorbe toda la radiación de luz atravesando el material sin más alteraciones que la refracción que se produce al pasar la radiación de un medio a otro. Y el material que se presenta pues permite que se capte todo esto. Pero nos preguntaremos qué tan eficiente es el uso del vidrio con esta propiedad óptica. Si lo ponemos en un contexto frío, donde hay una baja radiación solar, el vidrio con su propiedad óptica de la transparencia permite recibir la energía del sol, acumularla y mejorar el confort térmico. La radiación impacta sobre la fachada del vidrio y parte de esta radiación es reflejada, que es un 10%, parte es absorbida, que es otro 10%, y parte ingresa al interior, que es otro 80%. Pero si bien esto es en climas fríos, pero nos preguntaremos si lo cambiamos de contexto, ¿pasará lo mismo? Pues no. En otras circunstancias, todas las radiaciones al impactar sobre la superficie, los pisos, los muebles, aparte con todas las actividades que se hagan al interior de los espacios, más sumado a toda la energía proveniente del sol, nos va a generar un escenario adverso en temas de confort. Los materiales translúcidos. Son translúcidos cuando permiten el paso de la luz, pero no dejan ver con nitidez a través de ellos. Esta propiedad la tienen algunos plásticos, vidrios especiales y biselados y muchos otros que encuentran variaciones en su estructura que producen refracciones adicionales. Es decir, la luz se modificará en el recorrido y el material se presentará translúcido. Uno de los ejemplos de materiales como ropa translúcida es nada más y nada menos que el concreto translúcido, que permite el paso del 70% de la luz, dejando pasar la luz, pero no la visión, ya que se dejan ver como siluetas que crean todo un espectáculo de teatro de sombras. Y seguiremos ahora con los materiales opacos. Son los materiales que no permiten el paso de la luz y no se puede ver a través de ellos. En la historia hemos visto como el uso de la piedra, los metales, la madera, la mampostería, y no permiten ver los objetos a través de ellos. Un cuerpo puede verse opaco por dos razones. En primer caso, por ser capaz de poder absorber toda la energía luminosa, y en segundo caso, por presentarse en el corrido tantas variaciones en su estructura que la refracción sea completa y la luz nunca llegue a atravesar el cuerpo completo. Además, cuando la radiación incide sobre los objetos opacos, las envolventes de un edificio, esta radiación se divide en reflejada y absorbida, pero no hay ninguna transmisión de la luz a través del material. Después del paso de los materiales transparentes a los translúcidos como a los opacos, podemos entender que el tipo de transmisión de la luz depende del material que se emplee, y eso tiene afectaciones tanto medioambientales como económicas, porque según el material que se escoja, se puede dar un calentamiento del entorno, y si este se calienta, la superficie de los edificios también se calientan y todo lo que se rodea también se calienta, y esto da paso a que se genere el fenómeno conocido como isla de calor. Pero no es un viaje a la isla, sino por el contrario es un aumento en la temperatura del entorno urbano comparado a zonas menos edificadas y entornos menos perturbados como los entornos naturales. Y esto puede llevar a una demanda y a un aumento de la energía necesaria para la refrigeración. Entonces es por ello que es importante tener en cuenta las propiedades ópticas y todas estas propiedades de los materiales respecto al manejo de la luz, porque nos pueden crear fenómenos como la isla de calor. A partir de los efectos generados por la isla de calor, teniendo en cuenta la transmisión de la luz como una propiedad, pasamos ahora a la reflectancia y la absorptancia solar. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a cómo se comporta el material frente a la radiación, es decir, cuánto absorbe y cuánto refleja. ¿Y esto de qué depende? Esto depende de la composición del material, a su vez del color, también de la terminación superficial que define si va a ser una reflectancia especular o si por el contrario va a ser una reflectancia directa.
en esta misma como reflexión de incidencia o difusa que está en estas superficies rugosas. También un factor que hay que tener en cuenta que muchas veces olvidamos es que todas las cosas tienen un ciclo y envejecen. Como al ser humano le salen arruguitas, también las envolventes y todas las superficies que recubren los edificios se van desgastando. Entonces, el envejecimiento de estas superficies afecta las respuestas solares, por lo tanto, también la temperatura, el comportamiento térmico y el energético. Como siguiente propiedad se trae la emitancia térmica como la emisividad del material. Es como esta capacidad que tiene el material de irradiar la energía calorífica, que aporta la radiación solar absorbida de forma de radiación. Hay materiales en la construcción como pinturas y otros muy parecidos que tienen comportamientos similares a los cuerpos negros, mejores emisores de radiación. Entonces, dependiendo del uso que le queramos dar, pues tendremos que escoger materiales que tengan mayor o menor emisividad. Esta propiedad en la arquitectura se han desarrollado vidrios con baja emisividad, es decir, vidrios con baja irradiación desarrollada para reducir como las pérdidas de calor desde el interior hacia el exterior. Y esto lo podemos ver aplicado porque hace más eficiente toda la parte interna de los edificios. Vamos a ver ahora qué es la transmitancia. Transmitancia me suena a transmitir y va por ese lado. La transmitancia es la propiedad que mide la cantidad de energía que se atraviesa de un elemento en una unidad de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que se mide el calor que se gana o se pierde a través de un elemento determinado de la longitud de la onda que lo atraviesa. ¿Y qué haremos con la transmitancia? Pues la transmitancia es una característica que a partir del análisis del elemento constructivo, de su conductividad térmica, de la geometría del material, de la radiación térmica y la convección de tanto el elemento único como se construye en todo su conjunto, nos permite determinar qué pérdidas de calor hay en el edificio a través de las envolventes. ¿Qué quiere decir? Que se mide a través de un valor U. La transmisión térmica en una edificación a través de sus envolventes. Cuanto mayor sea la transmitancia térmica, menor es el efecto de aislamiento térmico del elemento. Pero cuanto menor sea este valor U, mejor es la aislación térmica y menor es la pérdida de calor a través del elemento. Y llegamos a mi tema favorito, el color. El color, aplicado a las envolventes y a las fachadas y a esta ropa de los edificios, tienen grandes influencias en las propiedades ópticas, ya que el color en gran medida determina la cantidad de radiación solar que absorben las edificaciones. Entonces, hemos observado grandes edificios, sus fachadas coloridas, tanto desde características opacas donde no dejan pasar la luz, como también edificios acristalados con muchos colores. ¿Y cómo llega a influir el color acá? Aparece coloreada cuando absorbe selectivamente ciertas longitudes de onda de luz visible. El color define el comportamiento energético de las envolventes, ya que a mayor absortancia solar va a subir más la temperatura del material. Y también en los colores comienzan a influenciar variables como el brillo, como otra propiedad óptica que está determinada por la reflexión de la luz. Y todo este estudio de la ropa de los edificios nos permite entender que las envolventes que interactúan con el exterior pueden mejorar el desempeño energético de los espacios, ya que influyen en el ánimo, en la salud de las personas, al tener efectos como la regulación de funciones biológicas como el sueño, ánimo, lucidez, en donde dependerá de los contrastes ópticos dados por los niveles de luz, analizando aspectos como la fuente, distribución, tono, color e intensidad. Por eso el diseño de la ropa de los edificios según los materiales es el primer paso para generar confort, evitando condiciones que nos hagan sentir que no es una envolvente correcta. Por eso siempre debemos pensar cuál es el mejor traje que le vamos a poner a nuestras edificaciones a partir de las propiedades ópticas.